bien, pues vamos a tener un tiempo más de estudio bíblico aquí en la Iglesia Peniel de Oviedo, y este sería la segunda parte de lo que estamos trabajando en el estudio, que es el costo de seguir a Jesús, el precio de seguir a Jesús. Habíamos hablado de algunas cosas en el anterior tiempo, del señorío de Jesús. Habíamos hablado también del compromiso del discípulo, de la lealtad, del morir a sí mismo, del rendirse al señorío de nuestros bienes. Estamos ahondando un poco en esto. Y ahora queremos hablar un poco de lo que significa el someterse a la autoridad de Jesús y por ende a la autoridad delegada. Es decir, eh, por, por, por lógica, voy a dejarlo un poco así. Una marca clara del discípulo es eso, someterse a la autoridad de Jesús. Jesús, más que mando, ejerce autoridad sobre las vidas que se someten a esa autoridad. ¿De acuerdo? Jesús dice en el pasaje que leímos antes del mandato de hacer discípulos, dice, toda potestad me es dada. Y luego, por tanto, y bueno, esto es interesante. ¿Por qué Jesús dice esto? Pues Jesús se manifiesta para cerrar después con el estoy con vosotros. Quien está contigo es el que tiene toda la potestad entregada. Es decir, tengo todo el poder, me han entregado. El Padre me entregó toda la autoridad. ¿De acuerdo? Por eso os digo que vayáis a hacer discípulos, etcétera, etcétera. Él tiene toda la autoridad y es una autoridad que delegó en sus discípulos. Tenemos que entender que la Iglesia, los discípulos de Jesús, la Iglesia es el brazo que ahora debe de compartir el mismo evangelio que compartió Jesús. Es decir, continúa la obra a través de la Iglesia, a través de los discípulos. Y por eso les dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío, en Juan 20:21. El Padre lo envió y le dio toda potestad. Jesús le entrega toda potestad a los discípulos y le entrega toda potestad a los discípulos a través de la llenura del Espíritu Santo. Esto es vital en la enseñanza y en aquello que consiste la autoridad que como iglesia tienes, como discípulo tienes. Porque podrás estar muy sometido al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo, a seguirle, pero hay una autoridad que Él delega en ti. Cuando nosotros vamos, pisamos lugares y vamos en la voluntad de Jesús, esto es, en el nombre de Jesús, hay una autoridad que te respalda, que algunos llaman unción, otros llámalo como tú quieras, pero es autoridad delegada de Cristo sobre tu vida. ¿De acuerdo? Y lo cierto es que en la Iglesia, los líderes de la Iglesia son autoridades delegadas por el mismo Cristo. Esto es importante y quiero matizarlo y centrar muy bien esto. Se trata de que la Iglesia tiene órganos de dirección de alguna manera, un liderazgo establecido. La Iglesia no es solo lo que conocéis algunos, no se queda un pastor, hay iglesias con más pastores y ojalá esta tenga 5 o 10, porque eso sería genial para el pastor principal y para la Iglesia, ¿vale? Pero lo cierto es que hay líderes de cualquier situación. Tenemos que considerar siempre que la autoridad viene de parte de Dios. Sea cual sea, Dios nos manda a orar por las autoridades civiles, ¿sabes? Porque toda autoridad viene. La autoridad en la Iglesia también viene de parte de Dios. En 1 Corintios 16, Pablo, hablando de uno de los hermanos, les decía que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, sujétate a personas que están en liderazgo de la Iglesia y esa sujeción, vamos a verlo ahora un poco, y esa sujeción es una sujeción necesaria, saludable, no exigible, vamos a verlo ahora también, necesaria, saludable, no exigible, pero una decisión o una sujeción que te va a bendecir, sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, nuestra actitud refleja, ante esas personas que ejercen autoridad delegada, refleja la actitud hacia Dios. Es una declaración de confianza en Él. ¿Por qué esto es así o por qué planteamos que esto es así? No se puede decir que, no, es que Dios y yo, pero me salto a la torera lo que ocurra en... No, no, mira, no. Si tú consideras que la autoridad delegada en el lugar donde tú te congregas no es la correcta y está llevándote por mal camino, chico, hay más autobuses, toma otra línea,
toma otra línea y no pasa absolutamente nada. Pero no estés, no, porque claro, porque lo otro, porque lo demás allá. Porque la autoridad delegada por Dios está para recibir cualquier tipo de, obviamente, de consejo, de tal. Todo esto está bien. Pero está para tomar decisiones. Y a veces, para tu criterio, a lo mejor se equivoca. No digo que no. Digo que no. Y además se equivoca. Esta es la realidad. Porque somos hombres y entonces hay veces que nos equivocamos. Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Pero el asunto de la sujeción implica sujetar un espíritu que es de rebeldía o de independencia. Y que lo hay. Y que lo hay. No, yo voy por mi tal. Yo, y perdonadme porque quiero matizar un poco esto y no quiero ser ofensivo, pero he escuchado tantas veces, no, bueno, es que yo aquí entre mi Dios y yo, como si los demás no fueran, yo aquí con Dios arreglo. No, no, déjate de que con Dios arreglas. Si tienes que arreglar algo, arréglalo con la iglesia, porque es la iglesia. Cristo va a venir a buscar una iglesia, una, no esta en concreto, o sea, una, más grande, ¿eh? Va a venir a buscar la iglesia. No va a decir, porque yo hablé con él y entonces yo ya, y yo esto. Aquí enseñamos que una de las cuestiones que para nosotros es vital en cuanto a nuestra base de fe es la llenura con el Espíritu Santo. Si tú no crees en la llenura con el Espíritu Santo, no pasa nada. Puedes venir, puedes estar aquí, puedes disfrutarlo, puedes lo que quieras. Pero no te vayas, no, porque eso es que tal, es que eso está mal. Pero quiero decirte una cosa, no te va a bendecir en nada. No te va a bendecir en nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Tú puedes ir a ver un partido al Bernabéu y, y ir allí y puedes pitar a Vinicius o no sé quién o no sé cuántas, puedes pitarlo un día, dos, tres. Pero no puedes estar 7 temporadas diciendo que juega muy mal. Pues no vayas, chico, no vayas. ¿Sabes? No vayas. Porque es que si tú 7 temporadas, porque no sé qué, no sé qué, no vayas. O Dios te dio espíritu de masoquismo o de martirio, ¿sabes? No, no, ¿me entendéis? Lo que quiero compartir, que se trata de que tú estés en paz. Y una de las maneras que manifiesta la paz es no tienes que estar de acuerdo con todo lo que se decida en una iglesia, ¿de acuerdo? No tienes que estar de acuerdo con eso, está bien, pero tienes que estar sujeto a las autoridades. Y, es, y lo siento mucho, pero es lo que hay, porque la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Y Jesús estableció los 5 ministerios precisamente para poder edificar la iglesia. ¿Que hay muchas formas? Sí, porque la gracia de Dios es multiforme, claro que sí. Hay iglesias que tienen otros modelos de trabajo, de liderazgo, y digo poniendo como ejemplo esta, ¿eh? Dios bendiga eso, está genial. Hay iglesias que teológicamente pues no comulgan con cosas. Está bien, todo eso está bien, todo eso está bien. Porque a libertad fuiste llamado y a paz también. Está bien. Pero no hace falta que estés con el run run, porque no te va a bendecir. Ni a ti ni a otros que escuchan tu testimonio. Y mucho menos a tu familia si es que la tienes. A tu familia si es que la tienes. Por cuestiones de este tipo, hay gente, sobre todo gente joven, hijos y tal y cual, que se apartan. Porque claro, si no está nada bien, si no está no sé qué, no sé cuántas, pues mi padre o mi madre o los dos o mi tía es una hipócrita y si el otro no sé, en fin, este tipo de cosas. Así que no se trata de eso. ¿Confiamos en Dios? Sí. ¿Es la iglesia de Cristo? Sí. Yo no sé, pero si te paras un poco, y no es que yo sea precisamente, porque quiero incidir mucho en esto, no es que yo sea precisamente antiguo testamentario en cuanto a las leyes, pero sí en los principios que rigen el Evangelio y que rigen lo que Jesús iba a venir a traer. Pero yo veo a un David que el rey, Saúl lo persigue y David simplemente espera. No, es que si Dios y es verdad, hasta que Dios lo quitó. O sea, él no quiso ser el que quitase o pusiese. Y un ejemplo brutal de lo que significa eso. Claro, cuidado, que iban a matarlo, entonces el tío huía. Claro, no iba a esperar a que lo mataran, tampoco era tan, ¿vale? O sea, a ver, un poquitín sí, ¿vale? El sometimiento es absolutamente voluntario. Ningún siervo verdadero, auténtico de Dios, ninguna autoridad delegada puede exigir sometimiento.
Lo dejo muy claro. Si te exigen sometimiento, y estos discursos de que porque yo exijo sujeción de, no son de Dios. Punto. Si Jesús te invita, yo no soy quien para obligarte a ti a hacer no sé qué cosas. Si el dueño te invita, ¿cómo no te voy a invitar yo? ¿Me explico? ¿Cómo voy a exigir yo que? No, yo puedo decirte, mira, esto funciona así y así, realmente, pues mira, esto no concuerda, o esto está mal, o realmente, mira, al juicio de este lugar y de lo que consideramos nosotros como cuerpo de iglesia, esta actitud o esta historia, esto es pecado, esto no sé qué, deberías de revisar tu vida, deberías de arrepentirte, mil cosas, ¿no?, que se pueden hacer dentro de la iglesia. Pero la sujeción a la autoridad, o sea, no se puede exigir. No se puede exigir de ninguna de las maneras. Es algo que tiene que nacer del corazón. Y si no nace del corazón, pues repito, será otro tipo de cosa. Es el discípulo el que reconoce esa autoridad delegada y decide someterse a la dirección con gratitud y con gozo. Doy gracias a Dios porque he tenido y disfruto porque he tenido. No es que yo haya tenido muchos pastores en mi vida, esto es así, ¿de acuerdo? Pero te puedo garantizar que no estuve de acuerdo siempre con ellos. Así, sin más. No, no, ni con gente que a lo mejor pues traen pues, una palabra o no sé qué o no sé cuántas. Recibes eso, recibes lo que vale, escudriñas, retienes lo bueno, no sé qué, bendices esa palabra, agradecido por lo que hiciste pues, agradecido por lo que traes, no te invito más, ¿no? Ese tipo de cosas. No, está bien, está bien, está bien. Pero con gratitud porque viene de parte de Dios, algo que Dios me da. Y hay además algo interesante, y es que, y créeme que porque esto es una de las reglas de oro del ministerio. ¿Quién no se sabe sujetar? ¿Quién no se sabe sujetar? Jamás va a poder sujetar a otro, más que por imposición. Y esto es interesante. Eso sería para dar un curso a toda la iglesia o al liderazgo, a un montón de pastores y de ministros que tratan de servir a Dios con toda su buena voluntad, ¿de acuerdo? Pero que a veces no cambian la cultura y entonces venimos de lo que aprendí desde pequeño. Allí a mí me gritaba el pastor, yo grito también. Esto es así, ¿eh? De verdad. Ahí. Recuerdo cuando llegó aquí Cristina Torres, la primera vez que estuvo aquí en Asturias, la llevaron a predicar a Mieres, donde todavía no llegó aquí con un grupo de gente y tal, cuando la conocimos y tal, que luego fue cuando quiso quedarse. La llevaron a predicar a Mieres. Ya te lo puedo decir como testimonio. Quedó afónica, unos gritos. Porque, porque, porque en el distrito, algunos, no todos, pero algunos pastores y tal, gritan porque gritan, no sé. Está bien, bueno, grita hasta ya está, todo el mundo dice amén, grita más, todos gritamos, ¿no? Y claro, no, pero es que aquí, bueno, es que a mí no se me da mucho lo del gritar así. Está bien, ¿no? Pero quedó afónica. Fue a predicar a mí y yo no pensaba en ella, no pensaba en ella. Yo me quedé pensando porque la iglesia de Médici es pequeña. O sea, como te digo, ese griterío, pues, los que estaban en primera fila tenían que estar flipando, ¿sabes? Con, con aquellas voces ahí. Bueno, recuerdo una ocasión en otra iglesia, ya más así, y una iglesia, bueno, así como alargada, qué sé yo, y invitaron a predicar a un hermano que era de la Filadelfia y literalmente hubo que cortar la amplificación. Hubo que quitar el micrófono, o sea, cortar el micrófono porque aquello tronaba. Le va a romper, hay unas cristaleras por ahí, va a romper las cristaleras este hombre. Y ya, vale, pues ya está bien. Quiero decir que a veces repetimos. Bueno, pero no repita las costumbres de eso de que tienes que. Cuidado, cuidado. Quien no está sometido a la autoridad de Cristo, expresada en el liderazgo de la congregación, es un verso suelto, literalmente, que no puede ser llamado discípulo y manifiesta falta de transformación en el carácter. Y quien dice servirle a él y exige sometimiento, tampoco está manifestando el fruto de Cristo en su vida y no ha entendido el significado de servicio. Porque minister
El término general, el término genérico, donde viene la palabra ministro, significa servidor. Claro, y Jesús dijo que venía para servir y no para ser servido. Uf, esto es fuerte. Ten en cuenta que Jesús a los únicos que les levantó la voz de verdad fue a los fariseos y religiosos que decían conocerlo, pero que no le conocían de nada. Porque con los demás tuvo una gracia infinita. Una gracia infinita. Especialmente, por cierto, con los discípulos. Especialmente con ellos. Después de llevar 3 años con ellos y no sé qué, no sé cuántos, todavía van discutiendo por quién era el mayor. Y él escuchando allí pacientemente que quién era el mayor. ¿Sabes? Después de esos años con ellos, trabajando con ellos en el carácter, diciéndoles que mira, que hay que servir, que lo otro. Bueno, ¿y este otro qué? Tú sígueme tú y déjalo en paz. Por favor, pero vamos a ver. Que os dije hace unos días que el que quiera ser el primero sea el último. ¿Qué problema tienes con esto, sabes? Imagínate la misericordia y la paciencia que él tenía. Y en el servicio, y en ese sentido, todos los que servimos, repito, somos seres humanos y tropezamos, caemos, nos equivocamos 1000 veces, pecamos de aquí, el que no cogea de aquí, cogea de allá. O sea, eso es así. Eso es así. Si te crees muy perfecto, no compres mucha ropa porque el Señor te va a llevar rápido. ¿Sabes? Porque ya no. ¿Y aquí qué vas a hacer? Igual te contaminas. Pero los que servimos a Dios, y me refiero a cualquiera de vosotros también, porque uno tiene. Yo tengo la visión de una iglesia donde todo el mundo lidera algo. ¿Sabes? Empezando por su propia vida y en el movimiento celular más, porque siempre puedes liderar a otras personas que te conocen, que tú los llevas, que los traes, etcétera, etcétera. Mira, sirve, simplemente sirve, simplemente sirve. No pidas que te exijan el no sé qué. Recuerdo que el que pedía que le dieran trato de apóstol, decía. Entonces alguien alguien le preguntaba eso, ¿qué quieres? ¿Azotes? ¿Te colgamos de abajo? ¿Te decapitamos? ¿Cómo lo quieres? ¿Quieres morir crucificado? Someter a Jesús los bienes. Vamos ya con la última parte de este estudio en torno a lo que significa ser seguidor de Jesús, o el costo de seguir a Jesús. Lucas 14:33 dice que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Forma parte del texto con el que iniciamos. Recordáis que estábamos también en Lucas 14. El discípulo de Jesús es mayordomo de los bienes y todo pertenece al Señor de salvación y vida eterna. Todo. No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Conocía a uno que le decía, es que no somos nada, y decía el otro, nada decentes, decía él. Era tremendo. A veces conoces gente por ahí que son unos auténticos cracks hablando, ¿sabes? No, es que no somos nada decentes. Ya te lo digo yo de entrada, ¿sabes? Lo cierto es que todo es de él, ¿no? Y en este sentido, quiero simplemente hablar un poquitín o aclarar un poco. Espero que esto también especialmente llegue para la propia Iglesia, acerca de lo que significan diezmos y ofrendas, de una forma rápida. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. Bien. Y esta es una idea de cómo se debe honrar al Señor con nuestros bienes. El diezmo fue la exigencia de la ley mosaica a cualquier israelita, ¿de acuerdo? Y hoy es una muestra del mínimo con que debemos agradecerle a Dios por su bondad. El diezmo hoy es el mínimo con el que tú le das gracias a Dios por lo que Él ha hecho contigo. ¿De acuerdo? Y el texto que indica es traed vuestros diezmos al alfolí. Entonces hay varias cosas que me gustaría un poco comentar. ¿De acuerdo? Claro, eso es. Eso es. Una de las cosas es que no es cuestión de... No, es que el diezmo ya está abolido. Mira, yo estoy persuadido de esto. El que dice que el diezmo está abolido, porque no, yo doy mis ofrendas, nunca da más del diezmo. Nunca. 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 No, quiero decir, el 10% son 10, entonces él da 8 o 7 o 6 o 5, pero no, yo con las ofrendas no. No sé cuál es el problema, pero lo cierto es que el diezmo no está abolido por 2 razones básicas, dos elementales. Dos elementales. Número 1, el diezmo a los judíos, a los israelitas, se les impuso por ley mosaica decir y hacéis esto y esto y esto, como otras cosas, ¿vale? Pero el diezmo no venía de ahí.
El diezmo se establece mucho antes que la ley llegue. Y si lees en Génesis 14, del 17 al 20, verás que Abraham vuelve de una gran victoria, o sea, Dios lo había bendito. Cuidado con esto. Abraham no había cambiado de nombre. En aquel momento era Abraham. Todavía no le había dicho lo de que vas a ser, ¿sabes? Sellando el nombre. Abraham, o sea, el antiguo todavía Abraham. Y él viene de una gran victoria porque recupera y se encuentra con Melquisedec, este del que dice la escritura en Hebreos que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que es una figura del Cristo en ese Antiguo Testamento, una prefiguración de Cristo, y dice, y Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces, la primera vez que aparece el concepto de diezmo en la Biblia aparece mucho antes que en la ley mosaica. Y Jesús apostilla la vigencia. En Mateo 23, 23 les dice, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Punto. Esto último era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, sigue diezmando tu menta, tu anís y tu comino, pero también la justicia, la misericordia y la fe. O sea, entrégate a Dios. ¿De acuerdo? Lo cierto es que el Nuevo Testamento nos enseña que es todo suyo. Ese es el gran problema. El texto este anterior. Todo lo que posee. ¿De acuerdo? Así que es todo suyo. Entonces, cuando hablamos del diezmo como la parte mínima con que un cristiano colabora con el reino de Dios. Con el reino de Dios. Y el cristiano, adscrito hoy a una congregación, a una iglesia, obviamente entrega el diezmo a la iglesia. No se lo entrega a otro tipo de cosas. Pues que no está abolido. No está abolido. No hay, la abolición significa que ya no sirve para nada. O sea, que ya se quitó. A nuestro criterio como iglesia y a nuestro criterio como las asambleas de Dios como tal, sí, la interpretan mal. Pero bueno, como otras interpretaciones como la cesación de los dones o otro tipo de cosas. Bueno, a nuestro criterio. Ello no obstante, nadie exige el diezmo. Y digo esto porque hay aberraciones como la de tráeme tu nómina para ver si das el diezmo. O sea, me parece increíble. Puedes reírte, pero es que igual no tienes que ir muy lejos para encontrarlo. Es que, ¿cómo? Perdona. O sea, una cosa es que tú me enseñes acerca del diezmo, igual que me enseñes acerca del carácter o de Jesús, tal, y que yo, como discípulo de Jesús, digo, es verdad, sí, voy a entrar, pero entonces tengo que sospechar de ti. Bueno, ¿por qué no vienes a mi casa a ver si duermo bien o mal, o ronco o no ronco, y así pues ya me puedes establecer una pena concreta? ¿Me explico? Bien, hay cuestiones que sobrepasan con mucho lo creíble. Yo no sé muy bien porque es como querer, precisamente. Y este es un principio básico y elemental. Este sirve para todos, es este. El principio es este. Aquello que no hagas por amor, que hagas por temor, que hagas por obligación, que hagas por ley, es pecado, directo. No lo hagas. ¿Amas a tu iglesia? Diezma. No, pero es que, claro, es que si no diezmo, pues entonces se enfadan conmigo. Que no, chico, que no. La iglesia de Cristo va a prosperar, va a ir adelante. Lleva toda la vida así, ¿sabes? No depende solo de tu diezmo, pero tú, si siembras escasamente, vas a cosechar escasamente. Y ese es un principio bíblico de primera, ¿de acuerdo? Que está contenido ahí en 2 Corintios 9, 6, 9. Así que si alguien quiere ofrendar más allá de la iglesia local, está bien. O incluso a la iglesia local porque, oye, quiero ofrendar 5 sillas. ¿Sabéis que cuando empiezas así con una obra, recuerdo que en la iglesia de Buenas Noticias, antes Martínez Marina, me contaba Rubén, el pastor, que está ya con el Señor y hace unos años, y me contaba Rubén que cuando él empezó en una casa, empezó a hacer una casa y luego estaban con una casa y consiguieron un localín así pequeño antes de lo de la iglesia. Y claro, éramos no muchos y tal. Dice, entonces lo que hicimos una colecta en forma de sillas. Entonces cada uno compró su silla. Entonces comprar su silla,
Sí, hombre, escogieron un modelo así, pues como aquellas más o menos, una cosa tal. Y entonces, bueno, pues la forma de yo de colaborar con la iglesia ahora, ¿qué tal? Es, compro la silla en tal sitio, tal, valía X dinero, comprabas tu silla y pum, la ponías ahí. Entonces había tantas sillas como, bueno, pues oye, no, mira, yo quiero ofrendar una silla más. Bueno, está bien, está bien. Pero lo que es el diezmo, porque ha habido una mala interpretación también con esto, y hay gente que te va a decir que, bueno, el diezmo es para aquel lugar porque el alfolí significa que es el lugar donde tú te... Si tú no te nutres dentro de tu iglesia, no te vayas a nutrir a ningún otro lado. No te vayas a nutrir a ningún otro, porque si no vas a tener que... Yo sé que no soy imbécil, no soy imbécil aunque lo parezca, y soy consciente de que por ahí a lo mejor tenemos aquí personas que tendrían que diezmar a YouTube, porque comen más de allí que de otro lado, ¿sabes? Es así. Pero lo cierto es que el alfolí se refiere a la casa donde tú te reúnes. Y ahí tú entregas tu diezmo. ¿Para qué? Para extensión del reino. Y encima aquí en España tenéis la gran ventaja de que los pastores no nos quedamos con el diezmo, ¿sabes? Y tampoco con el 100%. Y tampoco, es más, es más, si de verdad somos, nosotros diezmamos, que de eso se trata. Y ofrendamos. Tiene que ser así. Yo no puedo pedirle a alguien que diezme si yo no diezmo. No puedo dar si yo no doy. Esto es así. ¿De acuerdo? No, yo cuando se recoge aquí el diezmo y la ofrenda, nunca voy a la caja a hacer no sé qué, salvo que sea algo muy específico, por razones obvias y evidentes. Porque yo lo tengo ya, pum, transferido directamente. Entonces eso va como otra gente que también lo hace de la misma manera. Está bien, como quieras. En resumen, el diezmo es el mínimo que el discípulo da para la extensión del reino de Dios. El mínimo es el diezmo, el 10% de lo que tú ganas. Fíjate que ya no se cuestiona. Vas a ir a otros sitios y te van a hablar de unas historias y de no sé qué y no sé cuántas. No, de lo que tú tienes. Porque tú sirves a Dios y sirves a la ley. Y hay una parte de tu salario, de tu beneficio, de tus cosas, que son impuestos. Así que tú ganas 100, pero otros no sé cuántos van para tus impuestos, para tu seguridad social, para Hacienda, para el otro. El diezmo de lo que tú realmente tienes, de lo que tú realmente ingresas. No, Dios no te pide grandes cosas, porque luego te vienen contando las enseñanzas antiguotestamentarias, y entonces ahí ya el quilombo, como dicen los argentinos, ya es gordo. Entonces mezclamos, por aquí aparece Moisés, por allí aparece Zacarías y el otro por no sé dónde, y entonces aquel diezmo no sé qué, otros te dicen que no, el diezmo no tal, porque era, claro, es que era el diezmo de las ovejas y del tal. Claro, hombre, pero es que si yo viviera de intercambiar ovejas, pues tendría que dar el diezmo de las ovejas. Claro, esto es así. Claro, ahora que tenemos, ahora que manejamos medios, de hecho hablan de esto, pero se olvidan de que siendo porcentualmente más que el diezmo lo que Ananías y Zafira iban a entregar a los apóstoles, ellos les entregaron dinero en efectivo, vendieron los terrenos y les entregaron dinero. Porque he leído cosas y escucho cosas de, no, porque eso no tal, porque no es cuestión económica. No sé muy bien dónde lo sacas. Lo cierto es que esto es algo que tenemos que tener muy claro porque, porque si queremos que el reino de Dios se extienda, allí donde estamos los discípulos de Jesús, tenemos que ser dadores. Y ser dador significa tener ese compromiso con él. El compromiso a nivel de poder diezmar, una buena práctica, y la recomiendo siempre, ¿de acuerdo? Como norma general, una buena práctica es, tú ganas 900 euros, son 90 de diezmo, yo considero que gano 810. Y ya está. No me como la cabeza, no me pongo complicado, no me pongo ahí. 1.400, 140. Sí, pero es que tengo que llevarlo de... No, si tienes a Jesús en prioridad, dale a Jesús en prioridad. Ya está, sin más. Y, repito, puedes ofrendar lo que tú quieras. Siéntete libre. Siéntete libre de ofrendar lo que tú quieras, pero el diezmo, desde luego, es algo que vamos a mantener y que vamos a enseñar
porque así lo entendemos y así lo recibimos de parte de Dios. Y creo que hasta aquí, sí, ok. Hasta aquí, pues esta segunda parte de la enseñanza del costo de seguir a Cristo. Así que lo que esperamos con la enseñanza es que, bueno, podamos recordar algunas cuestiones importantes, otros quizás recibirlas de primera, pero con el enfoque puesto en que ser discípulo significa seguirle a Él, en que merece la pena pagar el precio porque la recompensa es la vida eterna, y en que desde luego tienes que tener en cuenta que ninguna cosa que tú siembres para el reino, sea de tu corazón, sea de tus bienes, sea de tu carácter, ninguna de esas cosas van a caer en saco roto, porque cuando Él lo toma, Él sin duda lo multiplica. Y la ley de la siembra y la cosecha no es solo la siembra y la cosecha en dinero, no, es la siembra y la cosecha de tu vida, de tu carácter. Dios bendice más allá cuando nosotros tomamos el compromiso de decir, mira, tengo que negar a esto, tengo que renunciar a esto. Entra en esta cuestión bendiciéndonos. Al hilo del diezmo, y termino con esto, una cuestión puramente anecdótica. Cuando nuestro hijo tenía calculo yo que tendría unos 16, aproximadamente, 15, 16, quería comprarse una guitarra. Y la guitarra en cuestión por aquel entonces, estamos hablando ahora ya 18 años o algo más, la guitarra por aquel entonces valía como 600 y pico euros. Bueno, no una pasta, un dinero. Entonces él iba ahorrando y tal y cual, no sé qué. Y él siempre diezmó, siempre, en las duras y en las maduras, él pone. Entonces, si le daban, los abuelos le dan 10 euros, él cogía el euro y pumba, ahí, ya está. Entonces, un buen día él agarró y fue a ver a los abuelos, y los abuelos, para no sé qué cosa, no recuerdo exactamente, imagínate que fuera como si fuera el cumpleaños o una cosa así de tal, van y le dan 50 euros. Claro, de aquella 50 euros de dinero también, ¿eh? Bastante más que ahora. Y entonces él todo contento porque, claro, ya está más cerca, como iba ahorrando, ya llevaba no sé cuánto tiempo ahorrando, entonces ya estaba más o menos cerca, bueno, ya no le quedaba mucho para llegar, entonces, bueno, si no sé qué, en no sé qué meses consigo. Y entonces nos reunimos en la iglesia un domingo y entonces él sale todo afligido, el hombre, con dolor de corazón, como se pone tal, y dice, digo, bueno, ¿qué te pasa? Es que, nada, es que vine aquí porque había venido de casa a los abuelos. Vine aquí y tal, no sé qué, y nada, y es que el señor me pidió los 50 euros que me dieron. Digo, bueno, hombre, pero... ¿Y? Dice él, nada, los di. Si me los pide, pues yo qué sé, los di. Ya está, ya que me lo pidió. Dice, va, yo pensaba dar los 5, pero me pidió los 50, yo di los 50. Vale. Dio los 50 euros. Y yo llegué a casa después de tal y no sé qué, no sé cuántos. Y, y bueno, ya le había pasado el impacto este de que, claro, yo pensaba esto, estamos hablando de eso, 15, 16 años, no tenía más. Está un poco el hombre como diciendo, pues vaya, hombre, porque... Y ahora voy a tener que no sé cuántos, porque claro, y tal. Y entonces le dije, mira, ¿sabes una cosa? Dios siempre premia al que siembra, y tú fuiste fiel y escuchaste la voz y hiciste lo que debías de hacer. Dice, no, no, ya sé que bueno, pero bien, bien, está bien, nada. Bueno, no, yo lo sentí así y así lo hice. Dije, bueno, pues mira, ya que lo sentiste así, lo que falta te lo voy a dar yo y vas a comprar la guitarra. Compró la guitarra aquella semana. Yo quise con eso, y porque lo sentí así, pero mostrarle a un chaval de 15, 16 años de forma práctica que si tú obedeces la voz de Dios en cosas tan tangibles como esta, como poner dinero, Dios nunca se queda escaso. Y él aprendió eso. Todo feliz y contento, y repito, nunca, ni en duras ni en maduras, no ha dejado nunca de diezmar. Hasta cuando tenía, bueno, mejor, como decía el otro, mejor no recordarlo. Hasta cuando no tenía, mejor dicho.
Pero es así, es así. Cuando tomas un compromiso de integridad con Cristo como discípulo, lo sigues hasta el final. Siempre, siempre Él trae recompensa. Esto no es un Dios de estos caprichoso, es un Dios que nos ama y que cuando nos indica algo o por dónde debemos caminar es para bendición nuestra. Así que despedimos este tiempo dando gracias al Señor por cada una de las cosas que nos da. Gracias Dios por tanto diezmador que hay en esta congregación y por tantos que van a llegar que también van a saber hacerlo. Gracias por tanta ofrenda, gracias por tanto señorío tuyo sobre cada una de nuestras vidas. Y te damos a ti la gloria y la honra. Te damos a ti la gloria y la honra porque seguirte a ti es un privilegio, porque exhibirte esa lealtad es un privilegio, porque morir para ganar vida eterna es un privilegio y porque tú te mereces absolutamente todo. Todo es tuyo. Por eso te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Amén.